Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que estáis conectados a esta Open Class. Mi nombre es Catalina Morales Murillo y soy profesora del Máster de Atención Temprana y Desarrollo Infantil. También formo parte del equipo de investigación en atención temprana que está asociado con este máster y soy la investigadora principal del proyecto ICER, el cual trabaja la escala MICER. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Robin McWilliam, que es uno de los autores de la escala MICER y que ha sido mi mentor durante los últimos 10 años. En julio ya serán 10 años de haberle conocido. Para contaros un poco sobre el doctor Robin McWilliam, ha trabajado en la Universidad de Vanderbilt, en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, también ha trabajado actualmente en la Universidad de Alabama, Tuscaloosa, donde en todas estas universidades ha ocupado cargos de liderazgo y ha tenido un aporte muy importante para el desarrollo de la atención temprana. También forma parte de, como editor y revisor de diferentes revistas de alto impacto y un poco a nivel más personal, durante estos últimos años que le he conocido, he aprendido sobre su amor para poder formar a los profesionales de atención temprana, creando un modelo que permite que esa teoría pueda trabajarse de manera práctica dentro de esos centros de atención temprana y dentro de esas aulas de educación infantil, tanto con el modelo basado en rutinas como con el modelo de implicación en el aula. Además de eso, le caracteriza esa generosidad y ha creado una oficina, madre mía, la Evidence Based Early Intervention Office de la Universidad de Alabama, donde ha recopilado todos esos instrumentos que ha elaborado a través de los años para poder facilitar la labor profesional y que se puedan llevar a cabo esas prácticas recomendadas y ese trabajo con las familias y en entornos naturales dentro de los servicios de atención temprana. Así que hoy vamos a presentarles lo que hemos estado trabajando en estos últimos 4 años y vamos a hablar sobre la atención temprana y la evaluación con la escala MICER, que es uno de los instrumentos que ha creado el doctor Robin McWilliam y que generosamente ha compartido con nosotros. El objetivo de la presentación de hoy es el poder compartir con todos ustedes los resultados de la adaptación al español de la medida de implicación, autonomía y relaciones sociales de 0 a 60 meses. Queremos que a través de esta Open Class podáis conocer cuáles son esas bases teóricas que han fundamentado el proyecto, cuál ha sido ese proceso de adaptación de la escala, qué adaptaciones se han realizado tras ese proceso de adaptación y, muy importante, qué resultados preliminares hemos obtenido en relación con la fiabilidad de la escala y la validez social de la escala. Además, nos gustaría compartir con todos ustedes los aprendizajes que hemos adquirido durante este desarrollo del estudio y las implicaciones de los resultados que puede tener dentro del ámbito de la atención temprana. Partimos de las prácticas recomendadas dentro de la atención temprana, particularmente esas prácticas recomendadas asociadas con la evaluación y que tienen que ver con el incluir a la familia, el asegurarnos de que tenemos diferentes métodos para poder recoger esa evidencia que nos permita tomar decisiones informadas, el compartir los resultados con la familia en una manera que sea clara y también que sea útil para que ellos puedan tomar decisiones, entre otras. Además, también tomamos en cuenta las prácticas que se llegaron a establecer tras un acuerdo de un grupo de expertos en los que se ponen de acuerdo para plantear unas prácticas para proveer servicios de atención temprana en esos entornos naturales. Así que también partimos de esos principios para informarnos dentro de lo que se lleva a cabo en esta investigación. Además, también como uno de los maneras de poder traducir
esas prácticas recomendadas sobre evaluación, tenemos en cuenta la evaluación auténtica. Según lo que indican Macy y Van Nato, la evaluación auténtica es una evaluación que es significativa para todas las personas involucradas en la vida de ese niño o esa niña. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación se va a alinear con esos objetivos y esas prioridades que tenga el cuidador. También ellos plantean que la evaluación auténtica debe tener en cuenta esas actividades reales en las que el niño participa a diario. En otras palabras, esas rutinas o momentos del día en el que el niño está participando con su familia o con personas importantes a su alrededor. Las personas que participan en esas actividades con el niño también son fundamentales y son muy importantes como fuentes de información para poder conocer también ese desarrollo y esa participación del niño en el día a día. Y por último, el considerar dentro de esas evaluaciones los materiales que utilizan esos niños durante el desarrollo de esas actividades también va a ser crucial para poder obtener un ejemplo muy claro de cómo en realidad funciona el niño en el día a día y poder tomar decisiones a partir de esa información. Además, tomamos en cuenta también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el poder comprender el funcionamiento de la persona partiendo de esas funciones y estructuras corporales, de esos factores ambientales, las actividades y participación y esos factores personales como componentes que interactúan para poder definir ese funcionamiento de la persona. Tania Bodavida y Robin McWilliam trabajaron en una manera que pudiésemos entender esa relación que existía entre la escala Meiser y la clasificación internacional del funcionamiento. Y así llegaron a incluir las habilidades del niño, las demandas de las rutinas, los intereses que pueda tener el niño y cómo estos interactúan en relación con la implicación, la autonomía o las relaciones sociales que pueda presentar ese niño o esa niña en las diferentes actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las demandas que planteemos en las rutinas y si se ajustan o no a esas habilidades y a esos intereses que tenga el niño o la niña, podríamos estar facilitando o dificultando la participación del niño en las diferentes actividades del día a día. Por lo tanto, tenemos que valorar considerando esas rutinas, considerando las habilidades que tiene el niño para poder determinar esa participación. Finalmente, también queríamos tomar en cuenta al realizar este proyecto lo que exponen Holly Childer, eh, Fisher y Chonkoff como problemas actuales en el desarrollo de programas o herramientas dentro de los diferentes servicios y que muchas veces nos encontramos que los métodos de investigación habituales solo están revelando cómo funcionan los programas, pero basándonos en una media y no considerando toda la diversidad de personas que puedan estar recibiendo esos servicios y cuáles efectos pueden estar teniendo esos servicios en esas personas. Además, nos consideran que se desarrollan programas y productos nuevos o servicios nuevos, pero que muchas veces no contamos con las aportaciones de los profesionales que van a trabajar con esos productos o de los miembros de la comunidad. Por lo tanto, algunas veces no se toma en cuenta esa realidad en la que se vive en el día a día y que podría afectar el que se lleve a la práctica esos nuevos programas o productos o servicios. También nos indican que tendemos a evaluar para centrarnos en demostrar si no estamos llevando a cabo prácticas centradas en la familia, si sí estamos llevando a cabo prácticas centradas en la familia, cuál es el nivel de calidad de vida de las familias, diferentes variables, pero no tenemos la costumbre de valorar con el objetivo de aprender, también de intentar conocer cuáles son esas cosas que no están funcionando y a partir de esas evaluaciones constructivas poder entonces proponer mejoras para poder ayudar a que esos programas puedan servir y atender a todas las familias que participan de sus servicios. Por último, también estos investigadores plantean que muchas veces los creadores de programas y los innovadores tienden a trabajar aislados y esto quita bastante de tener en cuenta esa realidad y por eso, volviendo también al punto del problema 2, es fundamental
que ocurra esa colaboración entre esos profesionales de atención temprana y las personas que estén trabajando en elaborar programas o herramientas para poder ser utilizados en esos servicios de atención temprana. A partir de esto es problemática, estos autores proponen un modelo para teoría del cambio o una teoría del cambio en el que indican que debemos de considerar 4 dominios. El primer dominio tiene que ver con las estrategias, que serían las acciones que un programa va a tomar para poder alcanzar una serie de objetivos, que sería el siguiente dominio dentro de este marco de teoría del cambio, donde vamos a entender los objetivos como esas habilidades, esos comportamientos, los conocimientos que queremos que alcancen esos cuidadores y que pueda esto favorecer para que puedan los niños tener un impacto a través de esas estrategias o el desarrollo de los niños tenga un impacto a través de esas estrategias que se vayan a consensuar y que se vayan a implementar. Después, como resultados, siendo otro dominio de este marco de teoría del cambio, tenemos los cambios esperados que ocurran a partir de esos objetivos que nos hemos planteado. ¿Qué es lo que queremos ver que sea diferente en esos programas? Pero estos autores nos advierten y nos dicen que tenemos que considerar en relación con esas estrategias, con esos objetivos y esos resultados, que existen moderadores, factores contextuales y personales que pueden afectar y determinar quién se beneficia o no del programa que estemos planteando. Por lo tanto, también tenemos que tenerlo en consideración. Y ahí viene una parte muy importante de este trabajo conjunto con las personas que están trabajando con esas familias y el poder valorar los cambios que se estén implementando y poniendo constantemente esa evaluación para determinar qué se puede hacer mejor para poder alcanzar a todas esas familias que están dentro del servicio de atención temprana. Si lo entendemos dentro del estudio que nosotros planteamos, pensaríamos que una de las estrategias que estamos intentando promover es el uso de esas herramientas de evaluación auténtica y queremos adaptar estas herramientas con los profesionales de atención temprana, que son los que nos pueden indicar también partiendo del informe de las familias, si la herramienta se entiende, si la herramienta es fácil de cumplimentar, si también los profesionales nos pueden indicar si los resultados que están obteniendo les son útiles en la práctica, si les son útiles a las familias para tomar esas decisiones informadas. Y como parte de adaptar esas herramientas, también tenemos una parte de transferencia en la que buscamos formar a esos profesionales en el uso de esa escala. Como objetivos, nos planteamos entonces promover ese desarrollo funcional de los niños y las niñas a partir de esas evaluaciones que estemos utilizando y los resultados que obtengamos, promover que se adquieran habilidades funcionales y que estas habilidades se generalicen, que también las actitudes que tengan los profesionales y los cuidadores de estos niños y las niñas vayan hacia actitudes que favorezcan la participación, que el enfoque sea la participación más que el déficit o los impedimentos que pueda estar presentando el niño o la niña. Y por último, queremos generar conocimiento sobre la importancia del desarrollo funcional y cómo podemos también proponer intervenciones que promuevan ese desarrollo funcional de los niños y las niñas. Como resultados, ¿qué sería lo que alcanzaríamos? Pues que los niños puedan participar en su día a día, independientemente de la situación de salud, que los cuidadores sepan abogar por los apoyos necesarios, siendo conocedores de cómo funciona su hijo en el día a día y también conocedores del desarrollo, y que los cuidadores sepan cómo promover ese desarrollo de sus hijos y sus hijas a través de estrategias que se hayan creado basándose en esas preocupaciones y prioridades que han reportado los cuidadores. Y en medio de todo esto, considerando esas características de esas familias y de esos niños que estamos sirviendo dentro de los servicios de atención temprana españoles y también las características tan variadas que tenemos en cuanto a la implementación de prácticas recomendadas en el territorio español. Ahora bien, partiendo de esto, pues entonces escogimos la escala Meiser, esta evaluación auténtica que ha sido elaborada, como os comentaba anteriormente, por el doctor Robin McWilliam y por la doctora Naomi Young Green. Ambos han participado en la elaboración
de ese acuerdo de prácticas de recomendadas para principios para poder trabajarlos en la atención temprana en los entornos naturales. Por lo tanto, esta escala Meiser viene a ser, entre otras, no sé si lo habrán hecho con esa intención, pero viene a ser un resultado muy concreto de cómo promover ese trabajo en los entornos naturales y cómo facilitar que los profesionales puedan tener herramientas para poder entonces llevar a cabo ese trabajo en los entornos naturales, evaluando, teniendo en cuenta las rutinas y esos momentos del día a día de las diferentes familias y cómo participan los niños en esas diferentes rutinas. La escala Meiser consta de 14 rutinas diferentes que pueden darse en un hogar, como desayunar, cambio de pañal, juego compartido, juego solo, ir a hacer compra al supermercado, el momento del baño. Son diferentes momentos que van ocurriendo y que dentro de cada uno de esos momentos se explican diferentes habilidades que pueden utilizarse para poder participar de esos momentos. Y lo que hacemos es pedirle a las familias que nos indiquen en esa rutina con qué frecuencia utiliza el niño esas habilidades para poder participar. Y partiendo de esa frecuencia, pues también poder tomar decisiones sobre qué fortalezas hay sobre esa participación, qué oportunidades de aprendizaje hay o qué retos se plantean para esa participación. La escala Meiser se ha creado, en la escala Meiser se han creado varias versiones y tenemos una versión de 0 a 3 que desarrolló Robin McWilliam y Naomi Youngrin, que consta de 386 ítems, y una versión desarrollada por McWilliam et al. En el 2019 que consta de 184 ítems. Ambas escalas se han traducido al español y lo que hemos hecho dentro del proyecto Meiser ha sido unificar ambas escalas para poder tener una escala que pudiese evaluar esa participación y funcionamiento del niño desde los 0 hasta los 60 meses. Una vez teníamos esos ítems unificados, solicitamos y colaboramos con Pangea, que es una herramienta que permite gestionar información a nivel de servicios sociosanitarios. Pangea muy generosamente ha participado con nosotros en la digitalización de esta escala y también en el programar para que se pudieran generar gráficas que pudieran resumir los resultados y también tablas que pudiesen resumir esos resultados para poder compartir esa información con la familia y facilitar esa toma de decisiones en relación con la participación y el funcionamiento del niño en el día a día. Específicamente esa participación o ese componente de la participación. Ahora, una vez teníamos digitalizada esa escala, invitamos a 55, bueno, invitamos a centros de atención temprana a participar y un total de 55 centros, em, ahora, muy bien, y un total de 55 centros accedieron a participar en el proyecto. Durante el proyecto, que comenzó en el 2020 y durante los años 2021 y 2022 realizamos 16 talleres de formación para que los profesionales pudieran conocer cómo utilizar la escala Meiser en Pangea, pero también cómo obtener los resultados de la escala Meiser y cómo interpretarlos, ya fuera por dominios funcionales, esa implicación, esas autonomía y relaciones sociales, o por las áreas del desarrollo cognitiva, adaptativa, social, motora y comunicación, o por los códigos de la clasificación internacional del funcionamiento del capítulo de actividades y participación de la CIF. Em, Partiendo de esas formaciones, entonces los profesionales comenzaban a utilizar la escala Meiser con los niños y niñas cuyas familias firmaban un consentimiento informado y podían trabajar la escala Meiser con esas familias y con esos niños. Encontramos después, en diferentes llamadas que se hicieron,
para poder consultar con esos profesionales un año después de que estuvieran ya trabajando con la herramienta, el poder ver qué tal les estaba yendo, qué dificultades estaban encontrando, qué mejoras proponían para la escala o qué mejoras proponían para Pangea para que fuese más sencillo también obtener esos resultados. Y a través de esas llamadas nos indicaron muchas cuestiones a mejorar. Una de las principales estaba relacionada con la traducción de los ítems y el revisar esa traducción de los ítems. Así que se llevó a cabo un proceso de iteración para poder revisar esos ítems y asegurarnos que cuando tuviésemos la adaptación final, esos ítems se hubieran adaptado a la cultura española, al lenguaje que se utiliza acá y que fuera muy sencillo para las familias el poder entender esos ítems y poder cumplimentar la escala. Esto siempre cuidando muchísimo que no se perdiera el contenido ni el significado del ítem partiendo de las escalas originales. En una primera fase se modificaron 258 ítems, podéis ver aquí en verde, que se identificaron como ítems que necesitaban algún tipo de edición, que podía ir desde una errata hasta el cambiar alguna palabra para algo que se entendiera o que estuviera en un lenguaje más fácil de entender para los papis. Después de realizar esos cambios, volvimos a pasar la escala y dos centros voluntarios, los profesionales, revisaron todos los ítems de la escala y nos indicaron por cada ítem si la redacción era adecuada, si la familia entendía fácilmente el ítem, si la redacción se ajustaba a la cultura de la familia que esos centros atendían y encontramos entre 37 y 24 ítems que debían de ser modificados. Como podéis ver, ya el número de ítems que sí se entendían que eran fácilmente entendibles por parte de la familia y que se habían adaptado a la cultura era mucho mayor que en esa primera iteración. Pero aún así, entonces realizamos estos cambios para poder favorecer el entendimiento de la escala, de los ítems y la valoración. Al final, nos quedamos entonces con los siguientes cambios en la escala. Se eliminaron 10 ítems que o se repetían o no se relacionaban con la cultura española. Después se revisaron la edad de 107 ítems para adaptarlo a ese desarrollo de los niños acá en la cultura española, que dependiendo de la cultura puede variar algunos ítems. Cambiamos 33 ítems en los ítems de 0 a 36 meses y 74 ítems en los de 37 a 60 meses. Además, terminamos de revisar una tercera vez más el equipo, todos los ítems y encontramos 67 ítems para los cuales tuvimos que hacer alguna pequeña revisión de edición. En este caso eran solo erratas, que una coma o un eh, paréntesis, por ejemplo. Pero bueno, teniendo ya esas revisiones, entonces tenemos la escala Meiser con 560 ítems y para poder valorar a niños de 0 a 60 meses. También se traduce esa escala al catalán para que las familias puedan cumplimentar esa escala en la lengua en que mejor se identifican. Y también próximamente estaremos teniendo la escala Meiser en euskera, para que también las familias puedan cumplimentar esa escala en la lengua en la que mejor se identifican y facilitar esa colaboración con esas familias. Em, Ahora, partiendo de la escala y la adaptación que se hizo, también dentro del proyecto pensamos en esos centros que no tenían acceso a Pangea o que no se lo podían permitir económicamente. Por lo tanto, se desarrolla un Excel para que los centros puedan descargar la herramienta en PDF, pasarla a las familias y después poner las puntuaciones en ese Excel y poder corregir esa escala y después poder brindar ese informe de vuelta a las familias sobre los resultados, sobre la participación, el funcionamiento de sus hijos e hijas en las diferentes rutinas. Y a partir de esa información poder tomar decisiones. Estos Excels y las escalas se han hecho disponibles a los diferentes profesionales de atención temprana, tanto en la página de la Evidence Based International Early Intervention Office. Aquí tenéis el código QR por si queréis acceder y mirarlo. Y también en la página del proyecto ICER, que para lo cual también tenéis aquí
el QR por si queréis mirar las escalas, podéis descargarlas de ahí. También hay un vídeo donde se explica acá en la página del proyecto el cómo se utilizaría el Excel para poder interpretar esos resultados de la escala Meiser. Una vez que ya habíamos terminado de adaptar la escala, que teníamos ese Excel para que lo pudieran trabajar los profesionales, pues también valoramos con datos preliminares. No terminamos la recogida de datos hasta ahora en mayo, por lo tanto, cogimos los datos que teníamos hasta septiembre del año pasado y analizamos la fiabilidad de las puntuaciones de la escala. Según Cronbach, una fiabilidad aceptable es una fiabilidad que esté por encima de 0.70. Si vosotros veis acá las puntuaciones, los índices que hemos encontrado en la escala, todos están por encima de 0.88. Por lo tanto, nos indica que tanto la puntuación total de la escala es fiable como las puntuaciones por rutinas, lo que es una buena noticia porque quiere decir que para la población española esas puntuaciones son fiables en la muestra en la que lo hemos realizado. Además, después de conocer ya que la escala era fiable, de que habíamos revisado los ítems, queríamos conocer sobre la validez social de la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si para los profesionales la escala era importante para poder facilitar su trabajo, para poder generar planes de intervención o planificar, para poder revisar el progreso de los niños y las niñas o revisar los planes de intervención cuando se hicieran esas revisiones dentro de los programas. Queríamos conocer también cuánto estaban utilizando esa escala, cuál era el porcentaje de niños en su programa con los cuales se estaba utilizando esa escala y también, si recomendarían o no esta escala a otro profesional. Con esto lo que buscábamos era conocer si efectivamente esta herramienta está funcionando y si a los profesionales les parece una herramienta útil y que puede facilitarles el poder llevar a cabo esas prácticas centradas en la familia dentro de sus servicios de atención temprana. Así que en la última formación que se hizo en abierto, solicitamos a los participantes que cumplimentaran un cuestionario y a partir de este cuestionario, recabamos esa información para poder valorar esa validez social de la escala Meiser. Participaron 410 profesionales, 327 profesionales provenían de España y 83 de Latinoamérica. Aquí podéis ver los países representados de Latinoamérica que participaron en el estudio. De esos 410, 288 profesionales no habían participado en el proyecto ICER y estaban participando en esa sesión porque habían escuchado sobre la escala, les interesaba, querían conocer más o ya la estaban utilizando, pero su centro no participó en el proyecto ICER. Y 122 profesionales sí participaron en el proyecto ICER y estaban participando en esa formación como una de las 16 formaciones que se habían impartido durante el transcurso de esos 2 años de formación. ¿Qué encontramos? Bueno, dentro de esa muestra, un poco primero para conocer em, el- cómo eran los profesionales que contestaron esa escala, encontramos que la mayoría eran psicólogos, logopedas o fisioterapeutas y que en su mayoría los profesionales tenían un grado de máster o un grado o licenciatura. Después, cuando empezamos a preguntar sobre el uso de la escala, nos encontramos que em, alrededor de 200 profesionales utilizan esa escala entre un 50 y un 100%, pero con la gran mayoría, 164 profesionales que utilizan esa escala con un 75 a un 100% de los niños que están en su programa. Entonces, tenemos muchas familias que están siendo evaluadas con la escala Meiser y que los planes o la revisión de los PIAF se están llevando a cabo con información que sale del uso de esta escala. También preguntamos a esos profesionales cuánto tiempo llevan utilizando la escala y nos indicaban que un 28% entre 1 y 3 años, un 20% entre 3 y 6 años y 14%
menos de un año. Los que nos indican que no la utilizaban eran profesionales que estaban interesados y que venían a esta formación para conocer más sobre la escala. Lo mismo acá, en los 148, que también incluye a esos profesionales que todavía no la usaban. Ahora, en cuanto a la utilidad de la escala, cuando estamos trabajando dentro del programa, le solicitamos a los profesionales que nos indicaran si sentían que la escala era útil para elaborar planes de intervención, para lo cual más del 50% nos y en este caso en más de 200 profesionales también nos indicaban que la escala Meiser era útil o muy útil para poder hacer esa revisión de los planes y poder hacer esas devoluciones a las familias. También nos interesaba conocer si la escala Meiser estaba siendo utilizada para poder mantener esas conversaciones con la familia acerca de objetivos, tomar ejemplos de la escala para poder hablar sobre algún objetivo que se estuviese trabajando como parte del proceso de la intervención. Y nos encontramos que alrededor de 200 profesionales consideran que la escala Meiser puede ser útil o muy útil para poder tener esas conversaciones con las familias o iniciar esas conversaciones con las familias. Entonces vemos también que facilitaría el poder tener esas conversaciones, que la familia nos indique qué ocurre en esos diferentes momentos del día, pero el poder iniciar también podría ser una manera fácil a través de el uso de la escala. Finalmente, queríamos preguntar a los profesionales, bueno, si recomendarían la escala. Una vez que ya han trabajado con la escala Meiser en sus servicios de atención temprana, con diferentes familias, con diferentes diagnósticos, y diferentes realidades, que nos indicaran, bueno, si era lo suficientemente buena o si querían utilizarla o recomendarla para que otros profesionales la utilizaran. Y 396 profesionales nos indicaron que sí frente a 14 profesionales. Ahora, quisimos dar aún más seguimiento y partiendo de las llamadas que hicimos en diferentes momentos del proyecto a los centros para poder consultar a los profesionales el cómo estaba yendo el uso de la escala, si estaban encontrando algún tipo de dificultad, qué mejoras recomendarían para que la escala se adaptara mejor al contexto español o a las familias que ellos servían, identificamos 10 dificultades que recurrentemente surgían en esas conversaciones. Lo que hicimos fue entonces después en ese cuestionario preguntar a esos profesionales sobre esas 10 dificultades y que nos indicaran y seleccionaran si ellos pensaban que esa era una dificultad que se podían encontrar cuando estaban utilizando la escala Meiser. Podemos ver acá entonces las dificultades, falta formación, la escala es muy larga, las familias tienen dificultad para comprender los ítems, la corrección es compleja, no es útil en casos de pluridiscapacidad o gran severidad, otros servicios no entienden los resultados, las familias se quejan de la longitud de la escala, las familias se quejan de la redacción de los ítems, o los descriptores son muy confusos. Vemos que en porcentaje más altos encontramos el 40% acá de profesionales o acá de alrededor también del 40, que pensaban que la escala presentaba esas dificultades. Sin embargo, he visto que ha entrado una pregunta. A ver si puedo mover. Si me la puedes volver a enviar, por favor. Amparo dice, entonces la escala Meiser es tanto para centros como para familias. La escala Meiser se trabaja en el centro de atención temprana para que las familias la cumplimenten y nos den información sobre esa participación y ese funcionamiento del niño en sus rutinas del día a día. Entonces es una herramienta que utiliza el centro para trabajar con las familias. No sé si hay otra pregunta.
Y cuando ya se ha evaluado a los niños, ¿cómo interpretamos los resultados? Bueno, una vez que ya se recogen los resultados de la escala, se pueden meter en el Excel que os estaba comentando anteriormente y podéis sacar a partir de las gráficas que se os van formando, esos porcentajes que van saliendo, podéis entonces interpretar esos resultados. Lo que hacemos para interpretar los resultados es calcular el porcentaje de ítems que se han puntuado como un 1, que son habilidades que todavía no se usan, como un 2, que son habilidades que se usan algunas veces, o como un 3, que son habilidades que se usan casi siempre o que ya no se utilizan porque se han reemplazado por una habilidad más compleja. Sacando esos porcentajes, entonces podemos ver cuál es el porcentaje de fortalezas que tiene el niño, que serían las habilidades que utiliza casi siempre para participar. Podemos sacar también el porcentaje de oportunidades, que serían esos ítems o que se han puntuado algunas veces, por lo tanto, podemos decir que son habilidades que no se utilizan con frecuencia y ahí podríamos ver cómo podemos ayudar a que ese niño pueda utilizar esas habilidades con más frecuencia o los retos que son habilidades que todavía no se utilizan. Sin embargo, siempre aquí me gusta hacer un paréntesis. Esa interpretación, lo recomendable es hacerla en relación con los objetivos que se han planteado para esa familia y no coger esos ítems para poder tomar decisiones sobre qué objetivos vamos a trabajar. Es una pieza de información que nos puede permitir, por ejemplo, si teníamos un objetivo de comunicación para que un niño participara en los momentos de la comida y el desayuno pidiendo lo que quiere, utilizando palabras, pues entonces después vamos a ir a la escala y podemos obtener ejemplos de en qué rutinas se comunica mejor, en qué rutinas tiene más fortalezas, en qué rutinas tiene menos fortalezas y por lo tanto Em, poder pensar, cómo eso nos puede informar, es como línea base para poder, pensar en estrategias para poder trabajar ese objetivo. Sería un ejemplo, ¿vale, Ingrid? A ver, tenemos 2 preguntas más. ¿Cómo se combina la Meiser, con la entrevista basada en rutinas? De Gabriela. A ver, siguiendo las recomendaciones de Robin McWilliam, primero se haría una entrevista basada en rutinas y después pasaríamos la Meiser, ¿vale? Naomi John Green lo sugeriría al revés, que podemos pasar primero la Meiser y después hacer la entrevista basada en rutinas. Aquí lo importante, yo me decanto, por supuesto, por lo que indica Robin McWilliam. em, el utilizar la escala Meiser después de que se haya hecho la entrevista basada en rutinas, ya que se tienen una serie de objetivos y después podemos interpretar y sacar información de esa escala Meiser que nos permita no solo ver la participación general del niño, pero después sacar información que nos sirva de línea base para poder trabajar esos objetivos. Y después poder ver a los 6 meses cómo ha avanzado el niño y también partiendo de esa información podemos relacionarla con esos objetivos de la intervención, además de tener una foto general del funcionamiento en cada una de las rutinas. Había entrado otra pregunta, em, por si me la puedes volver a poner, por favor. O si se deben contestar todas las rutinas de la escala o si es posible, ay, se me fue muy rápido. A ver, se contestarían esas rutinas que la familia lleva a cabo en su día a día. Sí os digo que la escala se ha diseñado teniendo en cuenta esas rutinas que son más comunes para todas las familias. En algún momento comen, en algún momento se duchan, en algún momento van a hacer la compra, en algún momento pueden salir afuera. Entonces, yo creo que cuesta encontrar una familia que tal vez no pueda cumplimentar una rutina. No es como con la Clamaiser, por ejemplo, que en la Clamaiser, dependiendo del país en el que estés, puede que haya algún ítem que la Clamaiser es el equivalente de la Maiser, pero para el contexto educativo. Puede que haya una rutina que en ese centro educativo no se dé, entonces en ese caso sí se deja en blanco, pero en el caso de la Maiser, y ahora si no Robin nos puede confirmar, yo no he encontrado un caso en el que se tenga que dejar una rutina en blanco. A ver, para poder continuar con la presentación y estos resultados que hemos encontrado, em, estábamos hablando sobre esas dificultades que los profesionales encontraban
al momento de utilizar la MISER dentro de sus programas de atención temprana. Y quisimos comparar el ver el porcentaje de dificultades que identificaban los profesionales que habían participado en el proyecto ICER y que habían participado de esas 16 formaciones con los profesionales que no habían participado en el proyecto ICER. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que los profesionales que habían participado, que son la barra verde, tienden a puntuar en menor porcentaje esas dificultades, porque se habían desarrollado también durante la formación, el cómo abordarlas, la importancia de tener muchos ejemplos de muchos ítems y por qué era importante el tener esa escala, que tuviéramos muchos ejemplos de dónde poder valorar a ese niño o esa niña. Em, bueno, se ve esa diferencia en donde hay menores puntuaciones en ese porcentaje de dificultades. Y los profesionales que no habían participado en el proyecto ICER tendían a puntuar más alto o reportar en alto porcentaje esas dificultades. ¿Qué fue curioso? Que en cuanto a los descriptores son confusos, tanto los profesionales que participaban en el proyecto ICER como los profesionales que no participaban lo indicaban como una dificultad. Por lo tanto, tomamos en consideración esto y introducimos ese cambio en la escala, donde el 3 pasó de ser a menudo, que era como se había traducido, o superado, a traducirse como casi siempre o superado, para que hubiera una diferenciación entre algunas veces y a menudo. Por la otra parte, vimos que de alguna manera el, el poder tener esa formación tenía un impacto sobre esas otras dificultades que tampoco tienen que ser ignoradas y puede ser un paso a futuro el explorar cómo podemos trabajar con esos profesionales para poder favorecer que no se identifiquen estas dificultades o qué cambios se pueden hacer. Pero esto es un resultado que nos alegra también porque significa que la formación permite que esos profesionales puedan trabajar mejor con la escala, comprendan cómo interpretarla y comprendan cómo utilizarla con las familias. Aprendizajes que nos llevamos de este estudio y este trabajo que hemos venido realizando. Bueno, en primer lugar, la importancia del trabajo conjunto entre investigadores y profesionales y cómo esto va a ser fundamental en adelante para poder promover la calidad de los servicios de atención temprana, tanto en España como en Latinoamérica. También necesitamos formaciones que respondan directamente a esas necesidades que identifican los profesionales y que cuando estemos valorando o investigando, también planteemos objetivos que estén relacionados con aprender cuáles son esas dificultades y a partir de ahí plantear mejoras de la mano de los profesionales. También las formaciones deben de incluir momentos en los que se pueda introducir en los contenidos, modelar el cómo trabajar diferentes estrategias o maneras en las que se trabaja con las familias, momentos para que los profesionales puedan practicar, reflexionar y también y es muy importante considerar el contexto de la formación. ¿Quién va a impartir la formación? ¿Solo investigadores? ¿Hay también profesionales? ¿Dónde se imparte la formación? ¿En el lugar natural donde se van a necesitar esas competencias o en un entorno alejado de la realidad? ¿O cómo se imparte? ¿En grupos pequeños, individual, grandes grupos, en línea o presencial? Para que podamos entonces favorecer ese cambio en esas prácticas y en este caso, en la evaluación cuando estamos haciendo formación. Pues bueno, ¿qué implicaciones sacamos de este estudio? En primer lugar, que la escala MISER de 0 a 60 meses produce puntuaciones fiables para la población española, que era algo con lo que no contábamos hasta el momento, aunque la escala MISER se ha venido utilizando en España desde el 2014, creo. Después, las familias cuentan con una escala que les brinda información sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Comentaba Robin McWilliam en una de las conversaciones que teníamos que eso era muy poderoso para las familias, porque pueden aprender acerca del desarrollo y pueden también conocer cómo mejor pueden ayudar a su niño a participar en el día a día. Finalmente, los profesionales adquirieron competencias sobre la elaboración de planes, el cómo hacer, usar la escala
para poder hacer revisiones de los planes, hacer seguimiento del progreso de los niños y tener conversaciones con la familia. Y finalmente, cómo corregirla utilizando ya fuese Pangea o el Excel para poder obtener esa información que les permitiera dar unos informes de manera más clara y con información útil a las familias. Finalmente, queremos recalcar que el uso de esta herramienta es coherente con las prácticas recomendadas, con los principios de atención temprana y del trabajo en entornos naturales y con el marco de la CIF, de la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto con esa evaluación auténtica. Em, Así que quiero agradecer a todos ustedes por la atención y el que nos hayáis permitido el poder compartir estos resultados y agradecer a a los profesionales que participaron en el proyecto y, por supuesto, a la UNIR por organizar estos espacios en los que podemos compartir los resultados del trabajo de investigación que estamos llevando a cabo. Muchas gracias.